Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María Foster de la Misión de la Divina Misericordia, y es nuestra Reconquista Podcast número 15, y lo estamos grabando en el 24 de enero. Entonces, en esta serie de podcast hemos estado tratando el tema de por qué es importante la profecía hoy. Y hemos visto una razón es porque está tan eficaz para la evangelización. Y hemos visto el ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe, qué impacto tuvo en México y más allá de México. Y también otra razón es porque los mensajes proféticos tienen graves consecuencias si alguien los escucha o si alguien no los escucha. Y como el ejemplo de Fátima, lo que Nuestra Señora dijo a Fátima. Y en la última vez hemos tratado de la situación en que muchas personas dicen que debemos centrarnos solamente en la Escritura y la Sagrada Tradición y descartar la revelación privada. Y he tratado de mostrar la última vez que gran parte precisamente de la Escritura y de la Sagrada Tradición consiste precisamente en manifestaciones y comunicaciones sorprendentes de Dios, lo que hoy se llamaría revelaciones privadas. Entonces, hoy siguiendo con esta serie, vamos a ver otra razón por qué los mensajes son tan importantes. Y vamos a empezar con un momento clave del Evangelio. Es cuando Jesús está empezando su ministerio público. Y en el Evangelio de San Lucas muestra que él en la sinagoga de Nazaret se para y le dan un libro del profeta Isaías. Y él lee esta frase. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Él me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista para los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, nuestra palabra para el Evangelio viene de esta palabra de la buena nueva. Jesús está anunciando el Evangelio. ¿A quién? Aquí se traduce a los pobres. Pero Isaías utilizaba una palabra hebrea que es anawim, los anawim. Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra anawim, que habla de los pobres y de los humildes. Entonces, aquí vamos a ver que los mensajes proféticos son importantes también porque siguen haciendo lo que Jesús hizo en su vida pública, anunciar el Evangelio a los anawim. Y vamos a considerar entonces la relación entre los mensajes proféticos y los anawim. Y lo vamos a dividir en dos episodios, en dos partes. Hoy vamos a ver primeramente quiénes son los anawim y después cómo Dios habla a través de ellos, los escoge como sus mensajeros. Y la próxima vez, si Dios quiere, veremos cómo Dios no solamente habla a través de ellos, pero habla especialmente para ellos. Y al final veremos cómo mi propio ministerio se relaciona con los anawim. Entonces, primero, ¿quiénes son los anawim? Y aquí voy a citar el Papa San Juan Pablo II en su comentario del Salmo 149. Y dice, el Salmo habla de los anawim,
o sea, los pobres y humildes. La expresión aparece a menudo en el Salterio e indica no solo los oprimidos, los miserables, los perseguidos por la justicia, o sea, oprimidos, miserables, perseguidos por la justicia, sino también aquellos que con fidelidad a la enseñanza moral de la alianza con Dios son marginados por aquellos que prefieren usar la violencia, las riquezas y el poder. O sea, también los que son fieles a Dios y por eso son marginados por los que buscan la violencia, riquezas y poder. Y después el Papa sigue. La categoría de los pobres no es solo una categoría social, sino es una opción espiritual, Y sigue el Papa diciendo que esto es lo que significa la famosa primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después el Papa cita a San Pablo, y yo voy a dar un poquito más amplia cita. Está tomado de la primera carta a los Corintios, y San Pablo dice, miren hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Entonces, esta cita de San Pablo nos muestra cómo la manera de actuar de Dios es tan diferente a muchas tácticas humanas. Muchas veces organizaciones humanas, incluso organizaciones católicas, buscan primero a los poderosos, influyentes, porque sienten que eso es lo que más va a dar resultados. Pero San Pablo muestra que Dios hace lo contrario. Dios busca sobre todo a los que parecen débiles, que parecen insensatos, despreciados. Los que están rechazados humanamente son los que están escogidos por Dios. Entonces la palabra Anawim tiene muchos significados, o sea, no tenemos una sola palabra en español que puede traducir la riqueza de todo su significado. Se puede decir que son los pobres, los humildes, los mansos, los pequeños, los afligidos, los oprimidos, los sufrientes. Y como dijo San Juan Pablo, no es solamente una categoría en la vida social, sino es una elección espiritual, o sea, una decisión. Pensamos en personas como San Mateo y Santa María Magdalena, que fueron personas de mucho dinero y de mucho pecado, pero que se cambiaron en Anawim por su conversión. Entonces, las famosas bienaventuranzas, que son capitales para manifestar el Evangelio de Jesús, y vemos que precisamente se enfocan en los Anawim. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que están anhelando la venida del reino de Dios. Los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, y por fin los perseguidos por seguir a Jesús. O sea, en los Anawim, sobre todo son las personas fieles a Dios, como el remanente fiel, que no confía en sí mismo, sino en Dios. Entonces, si tenía que escoger una sola palabra para resumir todo esto, tal vez la palabra que mejor lo expresa es humilde.
son los humildes, los que sufren, que son fieles, que confían y esperan en Dios. Eso es quienes son. Y Dios tiene un amor especial para ellos. Ya lo vemos en los profetas de Israel, que Dios mandaba como valientes defensores de los pobres y de los oprimidos. Y vemos en el Evangelio, como es bien sabido, que Jesús da un lugar privilegiado a los Anahuim. Como dice tantas veces, los últimos, y los Anahuim son los últimos del mundo, pero Jesús dice que los últimos van a ser los primeros en el reino de Dios. Y Él mismo da el ejemplo. Él, el que es Dios, se hace pobre. Se hace un pequeño niño naciendo en condiciones de gran pobreza. Y hasta el final de su vida, cuando en la cruz muere como un Anahuim, tan pobre, condenado y rechazado. Y después de Jesús, el mejor ejemplo de los Anahuim es su madre. Ella lo proclama en su Magnificat cuando dice: la misericordia de Dios alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con manos vacías. O sea, María aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está proclamando el espíritu de los Anahuim. Y en la historia de la Iglesia vemos grandes santos que son ejemplos de los Anahuim, como por ejemplo San Francisco de Asís. Y más recientemente, Santa Teresa de Lisieux. Por ejemplo, ella escribe: sé bien que no son mis grandes deseos los que agradan a Dios en mi pequeña alma. Lo que Él le gusta ver es el modo en que amo mi pequeñez y mi pobreza. Es mi ciega esperanza en su misericordia. Este es mi único tesoro. Cuanto más débil es uno, sin deseos ni virtudes, tanto más dispuesto está uno a las operaciones de este amor que consume y transforma. Dios se regocija más en lo que puede hacer en una alma humildemente resignada a su pobreza, que en la creación de millones de soles o en la vasta extensión de los cielos. Fin de cita. O sea, entonces, el que Dios tenga un amor especial para los Anahuim y se muestra en el Evangelio, esto no es un punto controversial para los católicos. Esto es solamente un recordatorio, lo que está bien conocido. Pero nosotros queremos mostrar el vínculo especial entre la profecía y los Anahuim. Hay una relación especial entre los dos que continúa, que encontramos en la Escritura y continúa a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Y lo vemos, yo diría, de dos maneras. Como dije al principio, lo vemos en que Dios muchas veces escoge los Anahuim para ser sus mensajeros de estos dones. Y también estos dones son para los Anahuim. Entonces vamos a ver ahorita cómo son los Anahuim que Dios escoge muchas veces como sus mensajeros. Este punto lo vemos ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el gran profeta Moisés dice la Escritura que era muy manso o muy humilde, más que todos los hombres que había en la faz de la tierra. Y en la vida de los profetas vemos muchos sufrimientos. Ellos sufren y muchas veces son perseguidos, como Elías, por ejemplo, o Jeremías. Y eso que vemos en los profetas en la Escritura, lo vemos también a lo largo de la historia de la Iglesia.
Los mensajeros que Dios ha escogido muchas veces no son personas en posiciones de poder o influencia, sino son los Anawim. Por ejemplo, San Juan Diego, que fue escogido por nuestra Madre de Guadalupe. Y recordamos esta situación en que la Virgen le mandó a ver al obispo y el obispo no respondió mucho. Entonces Juan Diego después, cuando regresa y lo explica a la Virgen, dice: os ruego mucho, mi señora, mi reina, mi niña, que confíes a uno de los nobles, a alguien que es estimado, que es conocido, respetado, honrado, que dirige, que cumple tu amable deseo, tu amable palabra, para que le crean, porque en verdad soy hombre de campo. Yo mismo necesito ser guiado. Soy como una bestia de carga, como una cola, como una ala para ser cargado con una carga. No me corresponde a mí decidir el lugar donde voy o donde me detengo. Por favor, perdóname, que afligiré tu semblante, tu corazón de tristeza. Caeré en tu ira, en tu disgusto. Señora, mi dueña, te pertenezco. O sea, aquí vemos la humildad extraordinaria de Juan Diego. Y la Virgen, nuestra Madre, responde: escuchad al más pequeño de mis hijos. Tenedle seguridad de que no son pocos los que me sirven, mis mensajeros confiados para llevar mi voz, mi palabra, para cumplir mi voluntad. Pero es muy necesario que vayas personalmente, pides mi deseo, mi voluntad se realice, se lleve a cabo por tu intercesión. O sea, aquí vemos en Juan Diego tan claramente el espíritu de los Anawim, de los humildes. Y por eso es elegido para esta gran misión y honrado por la Madre de Dios. Vemos también que Dios escoge los pequeños, como escoge muchas veces a los niños, como los niños de Fátima o las niñas de Garabandal, para ser mensajeros de mensajes con importancia mundial. Y en nuestra sociedad, donde los adolescentes, los jóvenes, son tan vulnerables a las corrientes y tentaciones del mundo, vemos como el Señor muchas veces escoge a ellos, como a Santa Bernadita de Lourdes, que tiene esta misión bendita de empezar el santuario de Lourdes, con todas las gracias que van a fluir para los enfermos. Y también en Medjugorje, en nuestros tiempos, o en Quivejo, en Ruanda de África, eran adolescentes que fueron escogidos para ser sus mensajeros. Y hablando de quienes el Señor escoge, muchos de los destinatarios han sido mujeres, o incluso, como acabamos de ver, niñas. Sabemos que las mujeres han sufrido discriminación y opresión a lo largo de gran parte de la historia, incluso en la Iglesia. De hecho, el carisma profético del Espíritu Santo, tan significativo para la Iglesia, parece encontrar un terreno particularmente fértil en el corazón femenino, como ya vemos en el ejemplo luminoso del Magnificat de María. En una iglesia que hoy quiere ser más sensible y abierta al papel de la mujer en la iglesia, ¿no deberíamos ser más acogedores con esta gracia por la que las mujeres parecen haber sido especialmente confiadas y dotadas por Dios mismo? Como para tomar unos ejemplos, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, Santa Margarita María, Santa Faustina, entre muchas otras, incluso hoy en nuestros días. Y otro ejemplo es
el fundador del movimiento sacerdotal mariano, don Stefano Gobbi, y que estaba recibiendo locuciones de mensajes de nuestra madre. Y él dice que se sorprendió que Dios le hubiera escogido para esta misión. Y un día estaba preguntando a la Madre de Dios por qué a él. Y ella dijo que, no recuerdo las palabras exactas, pero algo como, ella quería mostrar que esta obra no era una obra humana, sino que venía del cielo. Entonces ella dijo, si ella hubiera podido encontrar una persona menos competente, lo hubiera escogido a él. Pero que don Gobbi era el menos competente para esta obra. O sea, esto es el espíritu de los Anawim. Otra vez vemos el contraste tan fuerte con el espíritu del mundo. En este día en que estamos grabando esto, está pasando en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, que regularmente reúne a las personas más poderosas del mundo, políticos, hombres de negocio y de tecnología, ciencia, los hombres importantes. Y vemos que el Señor tiene un espíritu completamente contrario con los Anawim. Entonces, para concluir, vemos como este tema de la profecía y los Anawim, una de las razones por las que la profecía es tan importante, tan bendita, es porque el Espíritu Santo unge personas para predicar la buena nueva a los Anawim. Entonces, esta vez hemos visto quiénes son los Anawim y cómo Dios los escoge para ser sus mensajeros. La próxima vez, Dios mediante, seguiremos con este tema de las palabras proféticas, yendo más profundamente, viendo cómo Dios lo da hoy para los Anawim. Entonces, termino con las palabras de Jesús otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los Anawim. Gracias por acompañarnos y terminamos pidiendo la bendición de Dios. Que Dios Todopoderoso, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de la Madre de Dios, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.